Noticentro 1, CMI. Buenas noches, comienzan las noticias. Los siguientes fueron los principales hechos ocurridos hoy en Colombia. El país contrademandó a Nicaragua ante el Tribunal de La Haya. El presidente Duque dijo esta noche que Colombia defendió con honor los intereses nacionales en el Caribe al comparecer ante el Tribunal de La Haya. En la emisión de las 9 de la noche, la vicepresidenta, canciller y el agente de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta. El director de la DIAN, Lisandro Junco, reveló hoy que colombianos tienen activos no declarados en el exterior por 4,6 billones de pesos. La denuncia la hizo en un debate de control político en la Comisión Cuarta del Senado sobre su gestión para combatir la evasión de impuestos y el contrabando. Esta noticia será ampliada a las 9 de la noche. Enseguida, las noticias del mundo hoy. 100 muertos en sangriento motín en Guayaquil. 5 de los reclusos fueron decapitados. Motín fue provocado por enfrentamiento entre dos bandas criminales. Presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, declara estado de excepción en todo el sistema carcelario. Venezuela se vuelve país pobre. 94.5% de la población vive en estado de pobreza, revela informe de Universidad Andrés Bello. Violentas protestas hoy en Paraguay por ley que castiga ocupación de tierras. Aeropuerto Internacional de Panamá cancela contrato a Odebrecht por incumplimiento. Caída mundial de contagios de COVID revela Organización Mundial de la Salud. Nace tormenta Víctor en el Caribe. En Pregunta Yamid, Ingrid Betancourt defiende a coronel que la liberó y que fue llamado a calificar servicios. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Más de 100 reclusos muertos y al menos 50 heridos deja un sangriento motín en una cárcel de Ecuador debido a enfrentamientos entre bandas del narcotráfico que dejan en evidencia la grave crisis penitenciaria en esa nación. El presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en todo el sistema carcelario de ese país. Horas de caos y violencia desbordada se vivieron en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil, donde se desató un sangriento enfrentamiento entre dos bandas criminales vinculadas al narcotráfico. Según la policía, los internos se enfrentaron desde horas de la mañana por hacerse con el control del pabellón 5 del penal, donde fueron encontrados 19 cuerpos, 5 de los cuales habían sido decapitados, aunque el número total de víctimas ya supera el centenar. La Policía Nacional, con elementos también de las unidades tácticas de la policía, las fuerzas especiales, se logró, junto con más de 400 efectivos, retomar el control y la seguridad total e integral de este sistema penitenciario, específicamente la penitenciaría del Litoral. El amotinamiento, que estuvo acompañado de una fuerte balacera y explosiones, solo pudo ser controlado hasta entrada la tarde con la intervención de 400 efectivos de la policía. La policía ingresó, nos atacaron con armas largas, armas cortas, tipo pistola, tipo revólveres, armas con fusil, pero la policía de manera profesional actuó sin disparar ni una munición. Este es el tercer episodio de violencia de este año en las prisiones ecuatorianas y deja en evidencia la grave crisis penitenciaria que enfrenta la nación andina, donde los muertos en amotinamiento suman 156 en 2021. Algunos familiares de las víctimas relataron su testimonio. ¡La preso llama! ¡Hermana, me matan! ¡Ayúdame! ¡Llamen a la policía que se meta el fijo! La violencia ha pasado a ser casi permanente en los reclusorios del país, donde los decomisos a los detenidos incluyen fusiles y granadas de fragmentación. La situación es tan crítica que el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción en todo el sistema carcelario a nivel nacional por la grave conmoción interna. La medida estará vigente durante 60 días y tiene como objetivo reforzar y restablecer el orden y control interno de todos los centros de privación de la libertad en Ecuador. Más del 76% de la población venezolana vive con menos de $1,2 al día, según la más reciente encuesta de condiciones de vida que alerta de la disparada de la pobreza que afecta a más del 94% de los venezolanos.
La paralización de gran parte del sector productivo, sobre todo de la industria petrolera, que se encuentra en mínimos históricos, tiene a Venezuela afrontando su peor debacle económica en décadas y agravó la pobreza en el país durante el último año. La crisis se siente directamente en la cotidianidad de los venezolanos, según la más reciente encuesta de condiciones de vida realizada por 3 universidades, que alerta que el 94,5% de la población es pobre y el 76,6% está por debajo de la línea de pobreza extrema, con ingresos inferiores a $1,2 por día. Uno de los datos más preocupantes de la encuesta son los del desempleo, que afecta a 8,1 millones de venezolanos para los que no hay trabajo ni incentivos, y para los que están empleados, que son 7,6 millones, casi la mitad tiene una jornada que apenas supera las 4 horas. Además, entre 2014 y 2021 se redujo el empleo formal en 21,8%, lo que significa 4,4 millones de puestos de trabajo menos. Solo en el último año desaparecieron 1,3 millones de empleos, lo que ha llevado a que 1 de cada 2 trabajadores esté por cuenta propia. A lo que se suma la desigualdad en cuanto a ingresos. En el sector privado, el 58% de los trabajadores están en condición de pobreza extrema. En el sector público, la cifra alcanza el 75%. Mientras la abismal caída de los ingresos en el país hizo que se pasara de $90.000 millones en 2012 a $5.000 millones en 2020, en su mayoría por exportaciones no petroleras privadas. La crisis también golpea la natalidad. De acuerdo a los datos, al menos 340.000 niños dejaron de nacer en Venezuela en 5 años debido al impacto de la migración y el aumento de la mortalidad infantil a 25,7 por cada 1.000 nacidos vivos, la misma cifra de hace 30 años. Estalló una violenta protesta en Paraguay. En los alrededores del Congreso hubo enfrentamientos que dejaron policías heridos y vehículos incendiados. La policía de Asunción dispersó con carros antidisturbios a manifestantes que se oponen al proyecto de ley que castiga con hasta 10 años de cárcel las invasiones y ocupaciones de tierras. Reclaman los manifestantes que ese proyecto, de ser aprobado, afectará a comunidades indígenas y a grupos campesinos. La firma Odebrecht se ve envuelta en otro escándalo, esta vez en Panamá, donde el Aeropuerto Internacional de Tocumen decidió cancelar un millonario contrato de ampliación que tenía con la multinacional, argumentando graves incumplimientos. La multinacional brasileña Odebrecht, salpicada por múltiples escándalos de corrupción, perdió por incumplimiento un contrato para la ampliación del principal aeropuerto de Panamá, con lo que se arriesga su inhabilitación para participar en licitaciones estatales. El Aeropuerto Internacional de Tocumen, que está ubicado aproximadamente a 25 kilómetros de Ciudad de Panamá, informó que ha rescindido el contrato a la constructora Norberto Odebrecht por incumplimiento de las obligaciones de un contrato para la ampliación de la terminal. Ese es un proyecto que tenía un costo de cerca de $900 millones y que tenía una fecha de entrega el 30 de septiembre, pero el lunes se hicieron inspecciones y todavía había 640 elementos pendientes de ajustes, además de otras actividades no ejecutadas. El aeropuerto informó en un comunicado que, de acuerdo a una ley que regula la contratación pública, también procedieron a inhabilitar al contratista Norberto Odebrecht por incumplimiento del contrato, con lo cual no podrá participar en otras licitaciones ni contratar con el Estado panameño. La Organización Mundial de la Salud anunció que por tercera semana consecutiva el planeta registra una caída histórica en el número de contagios por COVID-19. Desde que se registró el primer caso de coronavirus en el mundo, la pandemia ya se ha cobrado la vida de 4,7 millones de personas y ha afectado a más de 232,9 millones. Sin embargo, las campañas de inmunización han ayudado a que estas cifras no crezcan con la rapidez con la que lo venían haciendo. La Organización Mundial de la Salud presentó su informe epidemiológico semanal en el que indica que entre el 20 y el 26 de septiembre se registraron 3.300.000 casos de COVID-19, lo que significa un descenso del 10% con respecto a los 7 días anteriores. Esta es la tercera semana consecutiva en la que bajan los casos de coronavirus y la OMS afirma que todas las regiones tuvieron una caída aproximada del 15% en los casos, pero en Europa fue únicamente del 1%. Según el organismo, Estados Unidos es el país más afectado por el coronavirus, con más de 43,2 millones de casos, seguido por India con 33,7 millones, Brasil es tercero con 21,3 millones, Reino Unido le sigue con 7,7 millones y Rusia, que reporta hasta el momento 7,3 millones de contagios.
Con respecto a las muertes, también hubo un descenso del 10%, con 55.830 fallecimientos a nivel global, que es la mayor reducción desde junio. Sin embargo, señalan que África fue la excepción, ya que las muertes subieron un 5% y en Europa la caída también fue mínima. El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos descartó hoy que la aplicación de una tercera dosis de la vacuna de Pfizer genere efectos secundarios en los pacientes. Según este informe semanal de morbilidad y mortalidad de los CDC de Estados Unidos, hasta el 19 de septiembre, 2,21 millones de personas en el país habían recibido una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19, después de su serie principal. Y más de 1 millón de estadounidenses ya sacaron una cita para su tercera inyección. La directora de los centros anunció que de acuerdo con varios datos registrados y analizados, los efectos secundarios del refuerzo fueron similares a los de la segunda. That shows that COVID-19 vaccine booster doses so far are well tolerated. The frequency and type of side effects were similar to those seen after the second vaccine doses and were mostly mild or moderate and short-lived. Las quejas más comunes fueron dolor en el lugar de la inyección, fatiga y dolor de cabeza. De los que informaron de dolor general, solo un 7% lo describió como fuerte. Se definió así el dolor que dificulta o imposibilita las actividades diarias. La directora de los CDC animó a las mujeres embarazadas a vacunarse, advirtiendo que los datos muestran que son seguras para ellas y sus bebés. Estalló un nuevo escándalo en Brasil. Las autoridades acusaron al personal de un hospital de administrar en secreto medicinas no probadas contra el COVID-19 y aseguran que por esta práctica murieron 9 personas. La Comisión Parlamentaria de Investigación de Brasil conoció que 3 médicos negacionistas de la pandemia, asesores externos del presidente Jair Bolsonaro, estaban vinculados con la empresa Prevent Senior, quienes estaban experimentando sin autorización de los pacientes el cóctel contra el COVID que contenía ivermectina e hidroxicloroquina. La abogada Bruna Morato, que representa a 12 médicos que denunciaron las irregularidades y quienes eran empleados de la compañía Prevent Senior, manifestó que muchas veces los obligaron a escoger entre recetar los medicamentos a los pacientes con COVID o perder el trabajo. Que esse kit era composto por 8 itens. E aí os médicos, pelo menos a explicação que me deram, os plantonistas, eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente, olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui, tome só as proteínas ou só as vitaminas, porque os outros medicamentos, além de não terem eficácia, eles são muito perigosos para aquele público em específico. Las irregularidades de la compañía Prevent Senior incluyen fraudes en las historias clínicas y ocultamiento, supuestamente de 7 muertes de pacientes. Hasta el momento la compañía ha negado las acusaciones. La Fiscalía de Brasil y la Policía Civil de Sao Paulo están investigando estas y otras denuncias. Tras alcanzar altas tasas de vacunación y una importante caída en el índice de hospitalización, Suecia levanta a partir de hoy las restricciones por el COVID. Tras reportar una mejora en la situación epidémica, altas tasas de vacunación y menos hospitalizaciones en las últimas semanas, el gobierno de Suecia eliminó casi todas las restricciones que todavía estaban en vigor. A principios de junio, las autoridades suecas desarrollaron un plan de 5 pasos de levantamiento de las restricciones, según el cual el país ahora se encuentra en el tramo final. El gobierno informó que seguirán en vigor las reglas tales como el uso obligatorio del tapabocas y las pruebas PCR en los aeropuertos y aviones donde son válidas las normativas internacionales. A partir del 1 de octubre se levantarán las restricciones de viaje a todos los países, además de quitar las limitaciones para reuniones privadas y en locales, bares y restaurantes. Ofrecerán además a la población de más de 80 años una tercera dosis de la vacuna y podría estar incluido el personal de residencias. Solo seguirán estando vigentes las recomendaciones generales de higiene y distanciamiento social en los lugares públicos. La lava del volcán Cubre Vieja en las Islas Canarias ocasionó en su primera vertiente de entrada al mar material incandescente y produjo una inmensa nube al entrar en contacto con el mar. Ha creado además un gigantesco terreno de al menos 100 kilómetros cuadrados.
Después de arrasar con cientos de hogares y provocar la evacuación de miles de residentes, la lava del volcán Cumbre Vieja, entrado en erupción hace 11 días en la isla española de La Palma, cayó por un acantilado de cerca de 100 metros y alcanzó el mar, generando una reacción química que genera gases potencialmente tóxicos, aunque de momento solo implica un riesgo menor para la población. Además, la lava creó una delta de más de 50 metros de altura y de 500 a 1000 metros de ancho, que poco a poco gana terreno y que podría modificar el perfil topográfico de la isla y que ya ha cambiado el color del océano Atlántico por los efectos del material volcánico. Una delta de lava es una de las formaciones que se pueden originar con la llegada de las coladas volcánicas al mar. Este término se usa para denominar a la acumulación de sedimentos en la desembocadura de los ríos. La corriente arrastra rocas y otros materiales que, si al llegar al mar la marea está débil, se van quedando estancados, creando una zona que tiene una forma triangular. El frente del delta se puede desestabilizar y terminar colapsando. Según expertos, estos colapsos pueden generar explosiones violentas con consecuencias impredecibles. Estamos realizando un estudio y un seguimiento de los gases emitidos en el contacto de esa colada con el mar, y hasta que no tengamos un resultado definitivo que garantice que estas zonas están fuera de riesgo, pues seguirán estas medidas de confinamiento vinculadas a ellas. Ahora el contacto de la lengua de fuego con el agua calienta el mar por una parte y por otra baja el pH, haciendo que sea más ácida. Los organismos van a ver empeorar sus condiciones de vida y se van a intentar ir. A pesar de este escenario, los vuelos volvieron a permitirse en la isla tras la paralización de los mismos desde el sábado por las cenizas del volcán. Sabemos que las condiciones hoy meteorológicas para el aeropuerto de La Palma serán buenas. En el día de mañana puede que vuelvan a empeorar, pero bueno, eso es una cosa que ya valoraremos también en el comité científico de mañana. Las autoridades piden a los vecinos de los barrios cercanos que permanezcan en el interior de sus viviendas. El ex jefe de contrainteligencia venezolano, Hugo El Pollo Carvajal, aseguró ante la justicia de España que uno de los miembros más importantes del partido de izquierda Podemos recibió coimas de la estatal petrolera de Venezuela. Tras prometer que brindaría información valiosa, pero que lo haría a su debido tiempo, Hugo El Pollo Carvajal parece haber encendido el ventilador ante la Audiencia Nacional de España para evitar ser extraditado a los Estados Unidos, donde es solicitado por narcotráfico. Según informó el periódico El Mundo, el ex jefe de contrainteligencia venezolano, considerado por el chavismo como un traidor, aseguró que Podemos, un partido de izquierda español, recibió más de 200.000 euros en pagos de PDVSA, la petrolera estatal venezolana, a cambio de informes fantasma y asesorías carentes de contenido. El receptor de las mismas fue Juan Carlos Monedero, un miembro importante de la agrupación política. Aunque la justicia española exigió a Carvajal que documente sus afirmaciones, ya que por el momento no aportó ninguna prueba, para lo que tendría solo una semana, de lo contrario sería extraditado inmediatamente. El presidente Biden se enfrentará mañana a un complicado escenario en el Congreso. Serán votados simultáneamente el plan de reactivación económica, la ley de presupuesto y el techo de endeudamiento. A la oposición republicana se han sumado miembros del Partido Demócrata. La crucial agenda legislativa de esta semana en Estados Unidos le está quitando el sueño al presidente Joe Biden. 4 proyectos claves están en vilo, y no por la oposición republicana, sino por la de un sector del partido gobernante. La luna de miel entre la Casa Blanca y su bancada en el Congreso no duró siquiera 9 meses. Los grandes proyectos de infraestructura y reformas sociales, así como aumentar el presupuesto federal y elevar el tope de la deuda, encontraron una imprevista oposición entre los demócratas, quienes los consideran muy costosos, tal cual lo advirtió la oposición republicana desde el momento en que fueron revelados. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, envió un duro mensaje a los republicanos. Republicans' refusal to support a suspension of the debt limit now is cynical, hypocritical, and downright dangerous. This is what he said last time. Don't play Russian roulette with our economy. Quote, yet that is exactly what he is doing, playing Russian roulette. Interesting that he's playing Russian roulette with our economy and with the financial security and the well-being of America's working families.
Llevan semanas negociando y no han logrado un acuerdo, lo que de momento tiene en vilo al denominado corazón del programa presidencial, con el que se pretende prolongar las ayudas económicas a miles de familias y generar empleos, la mayoría de ellos no calificados porque están contemplados para el inicio o adecuación de puentes, carreteras y hasta aeropuertos. Biden, quien llegó al cargo con la promesa de transformar la sociedad estadounidense, no puede permitirse el lujo de fracasar en ninguno de los mencionados frentes. Por eso, horas antes de que se acabe el plazo para la aprobación de la ley de presupuesto, hizo un llamado. Este es el momento de asegurarnos de que todos nosotros, no solo los pocos ricos en la cima, seamos negociados y compartamos los beneficios de una economía en crecimiento. Esta es nuestra oportunidad no solo de reconstruir, sino de reconstruir mejor para todos los estadounidenses. El escenario más probable es que los demócratas revisen su texto y quiten el apartado sobre la suspensión del tope de deuda, lo cual les permitirá recuperar votos de la oposición para evitar así el cierre del gobierno. El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, conocerá mañana si es condenado por la financiación ilegal de su campaña de 2012. La Fiscalía pide para él 1 año de prisión. Un tribunal de París dirá si el expresidente francés Nicolas Sarkozy y su equipo fueron culpables de financiación ilegal de la campaña por su fallida candidatura a la reelección de 2012. Si es declarado culpable, este será el segundo veredicto de culpabilidad de este año para el hombre que gobernó Francia de 2007 a 2012 y conserva influencia entre los conservadores a pesar de caer en desgracia por sus problemas legales. El expresidente de 66 años fue condenado hace 7 meses a 3 años de cárcel, 2 de ellos exentos de cumplimiento y el otro en arresto domiciliario por corrupción y tráfico de influencias, pena que recurrió y está pendiente de apelación. Sarkozy ha negado haber actuado mal. El exmandatario le dijo a la Corte en junio que no había estado involucrado en la logística de su campaña para un segundo mandato como presidente, ni en cómo se gastó el dinero durante el periodo previo a las elecciones. Se agudiza la crisis por el desabastecimiento de gasolina en el Reino Unido. Las filas en las estaciones son cada vez más largas y esto ha provocado caos. El gobierno analiza sacar al ejército a las calles. Largas filas en las estaciones de servicio, personas furiosas al borde de la violencia, pánico y taxistas decidiendo a quién podrán llevar y quién no, es lo que se sigue viviendo en Gran Bretaña tras una oleada de pánico durante casi una semana por comprar gasolina, lo que ha dejado que las bombas queden desocupadas de combustible en las principales ciudades luego de que las compañías petroleras advirtieran que no tenían suficientes conductores de camiones cisterna para transportar gasolina. La escasez de conductores se da debido a la falta de trabajadores en el país causadas por el Brexit, que llevó a la salida de decenas de miles de ciudadanos de la Unión Europea que trabajaban en el Reino Unido y exacerbado por las restricciones impuestas ante la pandemia de COVID-19. La industria de transporte en Reino Unido ha dicho que le faltan hasta 100.000 camioneros para movilizar combustible y alimentos. Ante este panorama, el país optó por dar un giro a su política migratoria y ofrecer 10.500 visas temporales para trabajadores provisionales para mitigar el impacto que está generando la escasez de mano de obra, sumada a otros factores críticos que amenazan la recuperación económica, como el precio elevado de la energía, escasez de camioneros, mercancías y ahora de gasolina. No obstante, la decisión de otorgar visado choca con la línea defendida por el primer ministro británico Boris Johnson, cuyo gobierno no ha dejado de insistir en que el Reino Unido no debería depender de la mano de obra extranjera. Francia acusó a Reino Unido de jugar a la política con los derechos de pesca y de tomar esta actividad como rehén. Esto después de que Londres y la isla de Jersey en el Canal de la Mancha denegaran a decenas de barcos pesqueros franceses las licencias para operar. No merma la agria disputa entre Francia y el Reino Unido por las autorizaciones de pesca en el Canal de la Mancha que separa a estas dos naciones vecinas. Las diferencias se recrudecieron después de que la isla anglo-normanda de Jersey y el gobierno británico comunicaron su decisión de no otorgar todas las licencias de pesca suplementarias solicitadas por los pescadores franceses. Decisiones que enfurecieron al ejecutivo francés, que denunció decisiones inaceptables e inadmisibles que están contraviniendo el acuerdo firmado en el marco del Brexit, debido a que un dispositivo transitorio había sido pactado después de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que restableció las fronteras comerciales entre las islas británicas y el continente a finales de 2020.
Este acuerdo preveía que los pescadores europeos podían continuar pescando en ciertas aguas británicas bajo la condición de obtener una licencia, que les sería concedida si son capaces de probar que pescaban en estas zonas antes del Brexit, para lo que tienen hasta enero de 2022, de lo contrario tendrán que abandonar esta actividad en estas aguas. El gobierno chino lanzó un millonario rescate al gigante inmobiliario Evergrande para evitar su colapso y el grave efecto en la economía del país. El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande anunció la venta del 19,93% de las acciones del banco comercial Changing Bank a un conglomerado de propiedad estatal por $1.545 millones, que podría ser el primero de varios movimientos hacia firmas ligadas a Beijing. El régimen de Xi Jinping está presionando a las empresas gubernamentales y a promotores inmobiliarios respaldados por el Estado para que compren algunos de los activos de la compañía. Evergrande, lastrada con $305.000 millones en pasivos, se tambalea al borde del colapso. Sin embargo, es poco probable que el gobierno central intervenga directamente para resolver la crisis en forma de rescate. En su lugar, las autoridades esperan que las compras de activos eviten o al menos mitiguen cualquier malestar social que pudiera generarse si Evergrande sufre un colapso desordenado. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, le envió un fuerte mensaje relacionado con el COVID al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por medio de su esposa Michelle Bolsonaro. La semana pasada, la asistencia del presidente brasileño Jair Bolsonaro a la Asamblea General de las Naciones Unidas se había puesto en duda por su condición de no vacunado, pero el organismo le garantizó la presencia, dado que su sede tiene territorialidad propia. En ese entonces, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, le había advertido que si tenía la intención de ir sin vacuna, no se molestara en pisar suelo estadounidense. Pero el brasileño estuvo en la ciudad comiendo pizza en la calle, ya que tenía prohibido el ingreso a los locales por no contar con inmunización anti-COVID. Hoy, el mismo de Blasio, en su cuenta de Twitter, publicó una noticia del New York Times sobre la inoculación de Michelle Bolsonaro y envió un mensaje al mandatario. Envía a su esposo a vacunarse también para que deje de ser un peligro para los demás. La primera dama habría aprovechado el viaje a Nueva York para inocularse mientras su esposo se rehusaba y criticaba las vacunas. La justicia de Estados Unidos responsabilizó al ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, de ejecuciones extrajudiciales y torturas. Además, le ordenó indemnizar con $8 millones a los familiares de las víctimas. En el marco de un caso civil presentado a nombre de varias víctimas en los Estados Unidos, el ex jefe paramilitar colombiano Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, fue hallado responsable de ejecuciones extrajudiciales y torturas cuando lideraba el bloque Central Bolívar de la SAUC en la región del Magdalena Medio. La justicia estadounidense también le ordena a Macaco el pago de un total de al menos $8 millones como indemnización a los familiares de las víctimas. Alias Macaco fue repatriado a Colombia en julio de 2019 tras cumplir una condena de 11 años por narcotráfico en Estados Unidos y continúa en prisión en territorio colombiano a la espera de una sentencia tras aceptar a principios de este año su responsabilidad en 162 hechos criminales de la SAUC que dejaron por lo menos 250 víctimas. La depresión tropical número 20, formada este miércoles en el Atlántico, se convirtió en las últimas horas en la tormenta Víctor. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, esta podría seguir fortaleciéndose y llegar a ser huracán en 1 o 2 días. Sin embargo, no se prevé que afecte ninguna zona. Estados Unidos declaró extintas a 23 especies de animales. Las autoridades estadounidenses declararon la extinción permanente de 23 especies, entre ellas el pájaro carpintero de pico de marfil, una de las aves más majestuosas de Estados Unidos, de la que no se ha visto un ejemplar desde 1944. Entre esas especies que los científicos han perdido la esperanza de ver con vida se encuentra otra ave, la reinita de Bachman, 2 tipos de peces de agua dulce, 8 clases de mejillones y una planta. El Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre ha determinado que estas especies están extinguidas, por lo que se ha iniciado el proceso para eliminarlos de la lista de especies en peligro. Esta noticia subraya cómo la actividad humana puede llevar a las especies al declive y a la extinción, contribuyendo a la pérdida del hábitat, a la sobreexplotación y a la introducción de especies invasoras y enfermedades. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista que iniciamos el día anterior con la doctora Ingrid Betancourt.
A propósito de la denuncia que está haciendo sobre la aparente injusticia que se ha cometido con el coronel José Luis Esparza, de inteligencia militar, quien fue retirado un mes antes de haber sido llamado a hacer el curso para ascender a general. Doctora Ingrid, ¿y quién pudo lanzar el infundio de que el coronel Esparza estaba comprometido con el ELN? Pues Yamid, la verdad es que eso es lo que hay que investigar. Lo que sabemos es que obviamente estas son decisiones que no son transparentes, digamos, desde el punto de vista de la relación entre el ámbito militar y el ámbito civil. Lo único que sabe el Ministerio de Defensa y en cabeza del ministro es que los generales dicen que tienen pruebas contundentes de que el coronel Esparza era un infiltrado del ELN. Ahora, cuando uno trata de ver cuáles son esas pruebas, pues realmente, pues hasta el momento no se ha visto ninguna. Hay chismes, hay maneras de hacer como un dossier de inteligencia hecho de pedazos de vida, fragmentos puestos en un contexto para tratar de deslegitimar a un hombre cuyo récord en las fuerzas militares es impecable. Este es un hombre que no solamente fue el héroe de Jaque, sino que permitió capturar grandes jefes del ELN, en particular Pablo, en operaciones obviamente de inteligencia militar. Yo he tenido la posibilidad de hablar con muchas personas, es decir, aquí han llegado de todos lados sin saber que los unos llegan, es decir, para mí ha sido sorprendente ver la indignación en torno a este caso. Y mire, Ingrid, el expresidente Santos, como expresidente y como exministro de Defensa, ¿no ha hecho alguna averiguación sobre qué hay detrás de todo esto con el coronel Esparza? Sí, el expresidente Santos está también tratando de entender lo que está pasando. Él también ha recibido informes de diferentes fuentes, diferentes a las mías. Hay una historia detrás de esto que creo que vale la pena narrar. En el momento en que el general Montoya comienza a diseñar la operación, tienen que buscar un perfil de un militar que cumpla una serie de requisitos, en particular el de hablar inglés. Y esto era de la operación Jaque, sí. Y esto se debía al hecho de que como habían americanos en el grupo de secuestrados, pues se quería que fuera una persona que eventualmente pudiera hablar con ellos en inglés para tranquilizarlos. El caso es que habían tres opciones. La primera es un mayor, que lo llaman, y el mayor tenía una situación en ese momento personal un poquito difícil. Su mujer acababa de dar a luz, él no quería montarse en esa operación y él declina. Pero obviamente al declinar, pues ya conoce los detalles de la operación y a nivel de inteligencia eso se vuelve ya un problema. Entonces lo ponen a manejar archivos porque no lo podían sacar. Entra la segunda opción, que es José Luis Esparza, y él acepta. La vida sigue, la vida continúa. Este es un hombre que va a tener muchas acciones, una hoja de vida, como yo le decía, impecable, y que ya está a punto de ascender a general. Entonces convocan, lo llaman a curso, y para este único cupo de inteligencia militar llaman a dos coroneles, y esto es algo que obviamente sucede frecuente en las fuerzas militares, y a los dos los llaman a curso. Pero lo muy curioso es que él, que es el primero, el que debe ascender, lo llaman a calificar servicios un mes antes del ascenso, y le arman, digamos, este tinglado hecho de calumnias, de intrigas, para pretender que él es un infiltrado del ELN. Entonces realmente aquí hay una cosa muy muy fea, pero para la pequeña historia, finalmente el que va a ascender a general, que no es el héroe de Jaque, va a ser el anti-Jaque,
es decir, la persona que no quiso asumir el compromiso, la persona que se quedó en los archivos y finalmente él es el que asciende. Ahora, independientemente de todas las consideraciones humanas, porque, es decir, obviamente también tiene derecho a ascender y esto es algo que hay que respetar, a mí lo que me sorprende en todo esto es la reacción de todos los compañeros y de los suboficiales que han trabajado con Esparza, porque ellos dicen, si Esparza es un tipo traicionero, un guerrillero infiltrado, pues entonces todos nosotros somos guerrilleros infiltrados, porque nosotros veíamos lo que él hacía, nosotros estábamos bajo su comando, estábamos haciendo la operación con él. Yo creo que esto es algo que hay que denunciar, hay que pedirle al ministro y al presidente de la República, al presidente Duque, que revise todos estos hechos, que escudriñe este caso a la saciedad. Es el héroe de Jaque, es el que nos dio la gloria a nivel internacional, es el que va a estar inscrito, su nombre va a estar inscrito en los libros de historia de nuestros hijos. Y no podemos aceptar que haya un hecho injusto que vaya a tocar al intocable, el único soldado que no puede ser llamado a calificar servicios porque hay rencillas o por cosas que no son claras, es el coronel Esparza. Entonces yo sí pido que las fuerzas militares nos entreguen a nosotros los civiles las pruebas de todo lo que está sucediendo, porque si hay pruebas, Esparza tiene que irse a la cárcel, pero si no hay pruebas son los otros que tienen que irse a la cárcel y responder ante la justicia. Esa era mi pregunta. Si las pruebas son las de que eres un infiltrado del ELN, no debería haberse frustrado su ascenso a general, sino debería haber sido detenido. Claro, es que estamos hablando de cosas mayores, estamos hablando de traición a la patria, estamos hablando también de algo muy oscuro que está sucediendo en las fuerzas militares y que está debilitando inteligencia militar. Y lo que pasa, Yamid, es que si Colombia no tiene una buena inteligencia militar, con los problemas que tenemos todavía, con los enfrentamientos precisamente con el ELN, pero también con las disidencias de las FARC, con los problemas que tenemos de narcotráfico, etcétera. La única manera que nosotros tenemos para confrontar eso, nuestra fuerza, ha sido siempre inteligencia militar. Es que la inteligencia militar colombiana estuvo en su cúspide con lo de Jaque. En el momento de la operación de Jaque nosotros le demostramos al mundo que éramos los mejores y ahora estamos demostrando que somos los peores. Yo no sé si usted se acuerda, Yamid, hace unos meses al presidente Duque le pasó una cosa que fue realmente pues muy escabrosa, y es que llega la ONU con un dossier para revelar y denunciar ante la comunidad internacional la presencia de campamentos guerrilleros en suelo venezolano. Y en el momento en que él hace esas revelaciones con la información que le ha pasado a inteligencia militar, estos mismos personajes que están detrás de los hechos en contra de Esparza, pues se dan cuenta que no, que eso fue un montaje. Las imágenes son imágenes de fotos de periódicos, de medios de comunicación, y es una cosa ahí fabricada, mal fabricada, que nos pone a nosotros en apuro a nivel internacional, pues es vergonzoso. Pero lo muy curioso de todo esto es que los que tienen que pagar por eso no los tocan, y termina pagando un militar de infantería, un general de infantería que no estaba ni siquiera relacionado con estos casos, y eso es lo que a todos nos está preocupando. Es decir, no es solamente el caso de Esparza, es todo lo que está sucediendo que está debilitando a nuestras fuerzas militares. Pues doctora Ingrid, queda formulada su denuncia y ojalá obtenga usted pronta respuesta de parte, si no del presidente Duque, por lo menos del señor ministro de Defensa o de los mandos militares. Muy amable doctora Ingrid por aceptar su invitación, le agradezco mucho y ojalá pues tenga mucho éxito con la obra. Mil gracias, Yamid, por este espacio, de verdad, mil gracias. A usted, doctora Ingrid, y a ustedes televidentes por la sintonía, y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Colombia contrademanda y acusa a Nicaragua de violar derecho internacional. Vicepresidente Marta Lucía Ramírez revela que por decreto Nicaragua pretende anexar mar colombiano.
Activos sin declarar por 4.6 billones de pesos tienen colombianos en el exterior, denuncia DIAN. Incautan barco con contrabando de cigarrillos por 15.000 millones de pesos. Andy denuncia que el comercio ilegal se está reorganizando. Procuraduría abre investigación contra alcalde de Cali. Coronel Esparza, quien comandó liberación de Ingrid, pedirá reincorporación. Más de 300 oficiales retirados piden también reintegro del coronel. Aparece Gasper, el perro rescatista de los bomberos. Estuvo 3 días extraviado en los cerros de Bogotá. 10 falsos policías ingresan a residencia en Usme y se roban 35 millones de pesos. 1.500 millones de pesos para auxiliar a productores afectados por desastre en La Mojana. Agarrón político entre Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria y César Gaviria. Latam avanza en salir de ley de quiebras. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. Al terminar hoy su participación en las audiencias públicas, Colombia denunció ante la Corte de Justicia de La Haya que Nicaragua dictó un decreto ilegal para el derecho internacional con el que se apropia de áreas marinas que son colombianas. En su intervención de hoy ante los jueces de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la representación colombiana encabezada por la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez contrademandó a Nicaragua, denunciando que un decreto gubernamental del gobierno de Managua se está apropiando ilegalmente de aguas colombianas en el Mar Caribe. También se ha demostrado y se ha expresado en todos los argumentos cómo Nicaragua viola el derecho internacional cuando se adjudica de manera unilateral por un decreto expedido en ese país, se adjudica áreas marinas que no le pertenecen a Nicaragua. Y en ese decreto lo que hace es medir equivocadamente los espacios marítimos en el Mar Caribe. El agente colombiano Carlos Gustavo Arrieta considera que Colombia realizó una excelente defensa de sus intereses y contraatacó los argumentos nicaragüenses. Colombia hizo una presentación muy completa, muy bien integrada, donde defendió todos sus argumentos, explicó por qué tiene unos derechos claros a la zona contigua, unos derechos claros a tener presencia en la zona, a observar, a informar, es decir, defendió claramente todas las posiciones y además atacó muy claramente los argumentos de Nicaragua, muy fuerte. Yo creo que desde esa perspectiva el balance de la reunión es muy bueno. El presidente Iván Duque aseguró que Colombia ha defendido con vehemencia y legalidad los derechos en el Mar Caribe y la protección del histórico e indivisible archipiélago de San Andrés y Providencia. Colombia ha hecho una defensa no solamente digna, honrosa, sino que Colombia no dejará nunca de defender nuestros derechos y los de la comunidad raizal en nuestro archipiélago histórico e indivisible de San Andrés, Providencia, Santa Catarina y Los Cayos. La delegación de Colombia también basó su intervención de hoy en denunciar los atropellos de los buques militares nicaragüenses en contra de los raizales sanandresanos, a quienes no dejan realizar sus labores de pesca. El director de la DIAN, Lisandro Junco, reveló que la entidad detectó activos en el exterior por 4,6 billones de pesos pertenecientes a colombianos que no han sido declarados en nuestro país. La revelación sobre los activos que tienen los colombianos y que no han declarado la hizo el director de la DIAN en un debate en la Comisión Cuarta del Senado. Nosotros hemos determinado en este año 4.6 billones de pesos de contribuyentes que no han aclarado su situación con la DIAN. El problema es claro, el problema no es tener activos en el exterior, el problema es no declararlos en Colombia. Y defendió la eficiencia de la DIAN en la lucha contra la evasión, la elusión y el contrabando. Hoy hemos acabado 16 estructuras criminales de fraude fiscal. Hemos acabado varias organizaciones también que se circunscriben al contrabando. Y es que el problema del país es que la defraudación fiscal no solo se circunscribe al no pago de impuestos. Estamos encontrando que quien evade impuestos también puede ser contrabandista y lava activos y es corrupto y hace terrorismo y adicionalmente está vinculado con el narcotráfico. En el debate, sin embargo, el citante cuestionó la eficiencia de la DIAN. 3 de 4 empresas en Colombia no están inscritas en el registro único tributario.
Y la ausencia de registro no solo propicia la evasión, sino que supone una competencia desleal entre aquellas compañías que cumplen con obligaciones tributarias y las que no. Otro dato relevante que entregó el director de la DIAN, Lisandro Junco, es que la meta de recaudo de 2021 ya fue superada. A corte de ayer martes se logró 104%, 130 billones de pesos recaudados. Y hoy también la DIAN decomisó un millonario cargamento de cigarrillos de contrabando avaluado en 15.000 millones de pesos. Como resultado de la denominada Operación Faso, la DIAN reportó el decomiso de un barco repleto de cigarrillos de contrabando que provenía de Centroamérica. La cadena criminal de esta organización consistía en el ingreso irregular de mercancía de contrabando a través de Panamá, donde enviaban los cigarrillos en embarcaciones pequeñas. La DIAN y la Policía Fiscalía Aduanera le venían siguiendo la pista hace varios meses a una red dedicada a la importación ilícita y la comercialización de cigarrillos de contrabando, especialmente en el norte del país y en el departamento de Antioquia. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, advirtió sobre una reorganización del comercio ilegal durante la pandemia. La advertencia fue hecha por el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, durante el foro virtual de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando, al señalar que la tendencia se da por las dificultades en el comercio y las interrupciones de algunos eslabones de la cadena productiva. De acuerdo con cifras de la OCDE, las mercancías ilícitas alcanzaron 464 billones de dólares, lo que representa 2.5% del comercio mundial. Generando nuevos canales y nuevas actividades y nuevos casos que hemos venido identificando. También hay que decir que hemos observado una reorganización de las rutas de comercio ilegal. El dirigente señala que se debe cambiar la estrategia para afianzar la lucha contra el contrabando en un trabajo entre gobierno y sector privado. Se puede propiciar un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. Es importante además que haya mecanismos de medición. Los sectores más afectados son textiles, bebidas y alimentos, además de tabaco, medicamentos y equipos médicos. La Procuraduría pidió revocar el beneficio de casa por cárcel para el contratista Emilio Tapia. Esto debido a que calificó de irregulares las frecuentes salidas de Tapia que estarían relacionadas con el escándalo del contrato entre la firma Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información. La Procuraduría le pidió al juez que vigila la condena de 7 años de prisión contra Emilio Tapia por el carrusel de la contratación de Bogotá que le revoque la domiciliaria y lo mande para la cárcel. Advierte de burlas a la justicia e incumplimiento de sus obligaciones como condenado, pues se habría trasladado a Bogotá, Antioquia y Sucre sin autorización legal. Dicen que Tapia se movilizó para pactar asuntos del contrato entre la Unión Temporal Fachada Centros Poblados y el Ministerio de las TIC. Tapia también habría usado la casa por cárcel para propósitos ilegales. La Procuraduría puso en duda el efectivo control que ejerce el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y pidió investigaciones penales. La empresa de servicios públicos de Cali, EMCALI, terminó por mutuo acuerdo los 2 contratos con Proctor Construcciones SAS. Esto tras hallar las cartas de crédito falsas por 1.140 millones de pesos y 725 millones de pesos con las cuales lograron la adjudicación de los proyectos de adecuación que se llevan a cabo en la planta de tratamiento de aguas residuales Puerto Mayarino. Y ahora EMCALI pedirá declararse como víctima en el proceso penal por fraude en documento privado que ya cursa en la Fiscalía. El Consejo de Estado revocó un fallo que condenó a la nación a pagar 290.000 millones de pesos a 7.000 habitantes del Chocó. Este tribunal resolvió así una tutela en favor de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado que cuestionó la decisión del Tribunal Administrativo del Chocó. El fallo inicial condenaba a varias entidades por la minería ilegal en ese departamento. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, advirtió que no ha violado la ley y así respondió a la investigación preliminar que abrió la Procuraduría en su contra por la contratación de integrantes de la llamada Primera Línea. Luego de conocer que la Procuraduría General de la Nación abriría una investigación preliminar por contratar a jóvenes de la Primera Línea, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, señaló que actuó con base en la ley para realizar una inversión social en su administración. Me parece realmente muy triste que nos abran una investigación preliminar por incorporar un plan de inclusión social de emergencia para los jóvenes de Cali, donde por supuesto también incorpora a aquellos jóvenes que estuvieron en barricada. Ospina recalcó que el uribismo está detrás de la decisión del órgano de control. No les quiero decir al uribismo hombre,
dejen gobernar. Necesitamos que dejen gobernar para superar las inequidades, para construir bienestar, para construir progreso. La alcaldía contratará al menos 3.000 jóvenes para que participen de proyectos como la recuperación de la red semafórica, entre otros. Casi 300 oficiales y suboficiales retirados del ejército firmaron varias cartas de respaldo al coronel José Luis Esparza, héroe de la Operación Jaque, llamado sorpresivamente a calificar servicios y señalado en mensajes anónimos como cómplice del ELN. El coronel José Luis Esparza, uno de los cerebros de la Operación Jaque, que logró la libertad de 15 secuestrados, fue llamado hace un año a hacer el curso de general y hace unas semanas, cuando ya lo iba a terminar, fue retirado de las filas del ejército. Su salida se habría dado por un anónimo que lo relacionó con el ELN. Fuentes cercanas al coronel Esparza aseguran que las acusaciones son falsas y que la fiscalía ya había desmontado otros montajes que lo intentaron relacionar con esa guerrilla. Además, el mismo coronel había denunciado los mensajes anónimos ante el mando militar. En las últimas horas se conocieron cartas firmadas por más de 300 oficiales y suboficiales del ejército pidiendo el reintegro del coronel Esparza. Que le sean dadas las garantías constitucionales al coronel José Luis Esparza, quien fue llamado a calificar servicios de una forma injusta. Es hora de parar las intrigas y componendas internas que han cobrado carreras exitosas. Yo me uno a esa solicitud que reintegre a Esparza, o que muestren las pruebas de por qué lo llamaron a calificar servicios. Que nos muestre las pruebas o que lo reintegren. Varias fuentes confirmaron esta noche a CMI que el coronel Esparza presentará una acción de nulidad y restablecimiento de derechos frente al decreto mediante el cual el presidente Iván Duque lo llamó a calificar servicios. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, anunció la destinación de 41.000 millones de pesos para indemnizar a quienes tuvieron que abandonar el país por cuenta del conflicto armado. Más de 4.000 personas víctimas del conflicto en el exterior serán indemnizadas por el gobierno nacional. Tiene un componente que va a estar superior a los 41.000 millones de pesos que le van a llegar a estas víctimas. Este monto en su mayoría sale del presupuesto general de la Nación, pero el director de la unidad señaló que estará a espera de recibir la monetización de un oro entregado por los ex-FARC para reparar más víctimas. Hay otros acuerdos con otros bienes y lo que necesitamos, y cuando uno mira y revisa históricamente todo lo que tenemos por indemnizar y por entregarle a las víctimas, necesitamos el concurso de todo, no solamente el presupuesto general de la Nación, sino también necesitamos el concurso de los victimarios. Estas indemnizaciones se girarán a víctimas en más de 40 países, entre los que se encuentran Ecuador, Canadá, Estados Unidos y Francia. El año pasado la unidad de víctimas indemnizó 1.000 personas que padecieron el conflicto y residen en el exterior. Ya comenzaron a fijarse en los refugiados, en la gente que también está en el exterior. Somos desplazados del paramilitarismo. No desplazados internos, pero sí externos, porque peor, tuvimos que salir del país. El presidente Iván Duque replicó hoy al expresidente Juan Manuel Santos, quien lo criticó por su exposición de hace una semana ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde aseguró que heredó un proceso de paz frágil. El expresidente Juan Manuel Santos declaró hoy que le duele ver al presidente Iván Duque hacer el oso ante las Naciones Unidas al decir que recibió un acuerdo de paz frágil. Durante la presentación de la Semana de Arte de Bogotá en el Museo del Chicó, el presidente Duque, aunque dijo que no quería polemizar con el expresidente, le respondió a Santos asegurando que él dijo la verdad ante la ONU. Hay que hablar con la verdad. Es que en enero del año 2018 el señor Jan Arnaud, antes de que yo fuera presidente de la República, lo dijo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay un proceso en construcción que es frágil. Duque aseguró que nadie puede sentirse dueño de la paz en Colombia. La paz no tiene dueño, ni le pertenecen, ni es el patrimonio político de una persona. La paz es un propósito nacional. El presidente Duque también señaló que los logros de su gobierno en materia de paz han sido los 14 planes de desarrollo con enfoque territorial, la titulación de propiedades y el catastro multipropósito. Desvalorizadas, así están las viviendas en Suba, Usme y Kennedy en Bogotá a causa de las protestas y los disturbios. Se vende, se arrienda, uno tras uno, aviso tras aviso. Este es el panorama en la localidad de Suba, Kennedy en inmediaciones al Portal Américas y en Usme. La razón principal, las protestas que se han convertido en el pan de cada día para los habitantes de estos sectores.
Hace 2 años las casas valían 150 millones, ahorita no están dando ni 100 millones de pesos por esas casas. Una desvalorización significativa que se refleja en los precios de las viviendas. A pesar de que ofrecen sus propiedades, nadie les quiere comprar. Realmente aquí se nos ha desvalorizado completamente todo, nuestro sector, nuestras residencias. Cada anuncio de protesta es una preocupación para los habitantes de estas 3 localidades. En ocasiones deben huir de sus casas para no soportar los gases lacrimógenos y las aturdidoras. Anoche una abuelita de 76 años casi se ahoga, una familia completa. El muchacho se iba a tirar por la ventana de ver que no se podía salir de la casa. Como que no hay esa tranquilidad que necesita uno en un hogar, estar adentro en paz. Cese a los enfrentamientos es la única exclamación. 10 falsos policías ingresaron a una residencia en Usme y hurtaron 35 millones de pesos. Cámaras de seguridad captaron el momento en el que descienden de 2 vehículos por lo menos 10 supuestos policías. Luz Lady, sin imaginar lo que está por suceder, abre la puerta para llevar su hijo al colegio. Pero en ese momento irrumpen los delincuentes disfrazados de policías. Me tapa la boca, me dice que es una orden de allanamiento, que no haga bulla, que no haga escándalo. Tenían la orden de allanamiento, tenían con el escudo de la policía, el sello de la alcaldía. Los presuntos uniformados portaban armas cortas y hasta fusiles. En su ingreso violento se llevan por delante al pequeño. Ellos llevaron 35 millones de pesos. Al interior de la vivienda empezó la pesadilla. Con esposas neutralizaron a Justin y mientras le mostraban videos de los retiros en cajeros automáticos, requisaban la casa. Hace 6 meses me venían siguiendo según el video que me he mostrado. Yo sí creo que eso es con el banco y la Policía Nacional. No tenemos evidencia en este momento de que se trate de funcionarios públicos. No obstante, adelantamos una investigación. A lo largo del día, miembros de la Policía Nacional han llegado hasta la casa de Justin y Luz para determinar si uniformados activos participaron en este caso. Una grave crisis de pobreza vive Venezuela. Según un estudio, el 94,5% de la población es pobre y esta situación afecta a ciudades como Cúcuta. La crisis social y humanitaria que estalló en el vecino país y que trajo como consecuencia la salida de más de 5 millones de venezolanos a distintos países de Latinoamérica, de los cuales cerca de 2 millones se quedaron a vivir en Colombia. Además, el cierre de la frontera con nuestro país desde el pasado 15 de agosto de 2019 ha desatado la peor crisis humanitaria que hoy organismos internacionales revelan con cifras donde el 94,5% de la población en Venezuela es pobre. Esta situación crítica de Venezuela ha tenido una repercusión grande en los departamentos fronterizos como Norte de Santander y especialmente su capital Cúcuta, que hoy también ocupa en nuestro país el primer lugar en informalidad con el 72% y el 24% en desempleo y el 35% en la tasa de pobreza extrema. Cambia el rumbo de la investigación por el asesinato del líder universitario Esteban Mosquera. Según declaraciones de quienes ejecutaron el crimen, la familia del joven habría pagado para que se cometiera ese asesinato. Se conocen nuevos detalles que le darían un importante giro a la investigación por el asesinato del joven estudiante Esteban Mosquera, acribillado el pasado 23 de agosto en Popayán. Según declaraciones de los sicarios, la familia del joven estudiante podría estar involucrada en el crimen. Los 2 confesos sicarios que asesinaron al líder estudiantil Esteban Mosquera dieron indicios para que se investigue a miembros de la familia de la víctima como posibles determinadores del crimen. Uno de mis prohijados escuchó de parte de los intermediarios cuando manifiesta que no habrá una demanda, entre comillas, por el hecho, dado que esto proviene de los familiares. La investigación toma un giro importante, pues la primera hipótesis señalaba la relación que podía tener el crimen con el liderazgo social que ejercía el estudiante. Mientras tanto, los 2 sicarios lograron un preacuerdo con la fiscalía, por lo que la pena a la que se exponen no superará los 9 años de prisión. Apareció Gasper, el pastor belga que estuvo varios días perdido en los cerros de Bogotá. Fiel a su instinto, el sabueso llegó hasta un batallón del ejército. Con una calle de honor fue recibido Gasper, el perro rescatista del Cuerpo Oficial de Bomberos, que apareció este miércoles después de permanecer 2 días extraviado en los cerros de Bogotá. Estamos hoy muy felices, realmente el Cuerpo de Bomberos está feliz porque nuestro amigo apareció. Sus agudos sentidos y dotes de rastreador lo llevaron hasta un batallón, donde lo identificaron y le dieron aviso a los bomberos de Bogotá. Todos nuestros compañeros viajan de inmediato al batallón
logran hacer contacto con él está muy bien. Van a hacer unas evaluaciones complementarias. Este héroe de 4 patas se extravió en la madrugada del 27 de septiembre después de ayudar a rescatar a una familia que duró 8 horas perdida en el Cerro de Guadalupe. Gasper tiene 1 año y medio. Pese a su corta edad, ha salvado innumerables vidas. Es experto en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y en campo abierto. El viceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, anunció la entrega de 1.500 millones de pesos a los productores afectados por las inundaciones en La Mojana. El censo realizado por el gobierno da cuenta de las afectaciones en La Mojana por cuenta de las lluvias que azotaron esta región del país. Cerca de 12.000 hectáreas quedaron bajo el agua. Por ello, el gobierno anunció un plan de recursos que contempla 1.500 millones de pesos de forma inicial para al menos 3.000 productores. Hemos destinado inicialmente 1.500 millones para la entrega de kits de apoyo agropecuarios en esta región. El funcionario también anunció distribución de alimento para animales y kits de insumos y semillas para agricultores de la región. Más de 15.000 toneladas de silo destinada para la alimentación de los ganados que tuvieron que subir a la sabana por efecto de la inundación de las tierras bajas de La Mojana. Se mantendrá el monitoreo permanente del puesto de mando unificado. 2 personas fueron rescatadas de las aguas de un arroyo que se formó en el suroriente de Barranquilla. Vecinos del barrio Las Palmas hicieron una cadena humana, como la estamos viendo, para salvar la vida de los 2 ocupantes de un taxi que quedó en medio de la corriente. Los improvisados socorristas lanzaron cuerdas a los 2 jóvenes y así lograron rescatarlos. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, dio instrucciones para iniciar la vacunación contra el COVID-19 en colegios y en universidades. La circular conjunta expedida por la ministra de Educación y al ministro de Salud da instrucciones precisas a las secretarías, a los colegios y a las universidades para comenzar a vacunar a sus estudiantes. Rápidamente hacer un trabajo entre secretarías de salud, de educación, empresas prestadoras y definir también con las instituciones de educación superior diversos puntos de vacunación. La logística para la vacunación en colegios y universidades quedará definida esta semana. Tenemos esta semana reunión con rectores, secretarios de educación, se informó a universidades para definir horarios, tiempos, puntos habilitados. En Colombia hay aproximadamente unos 12,5 millones de estudiantes de colegios y universidades, la mayoría todavía sin vacunar. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. El Ministerio de Salud reveló hoy que la mitad de los departamentos están rezagados en la vacunación contra el COVID-19. Las regiones con más bajos niveles de vacunación contra el COVID-19 son Arauca, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, norte de Santander y Sucre, pero también hay bajos niveles en las ciudades de Santa Marta y Buenaventura. Entre tanto, una comisión del gobierno colombiano viajó a Memphis, en Estados Unidos, para recoger 1.4 millones de dosis de la farmacéutica Moderna que se espera lleguen en las próximas horas al país. Y mientras hay expectativa por la distribución de las nuevas dosis de Moderna, también llegaron al país en las últimas horas más de 2 millones de dosis de la farmacéutica china Sinovac. Colombia reportó una nueva caída en los contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Bajan los contagios y suben las muertes por COVID-19 en Colombia. Este miércoles el Ministerio de Salud confirmó que otras 1.472 personas se infectaron de coronavirus. Los casos activos siguen a la baja. A la fecha, 15.892. Las muertes reportadas en las últimas 24 horas, otras 42. El total de fallecidos en Colombia, 126.261. Recuperados aumentan con otros 1.900 para un total de 4.797.967. Ahora el comportamiento de la pandemia los últimos 4 días. El pasado domingo 1.422 contagios, 43 fallecidos. El lunes 1.015 contagios, 33 fallecidos. Ayer 1.686 contagios, 41 fallecidos. Hoy 1.472 contagios y 42 muertes. El Congreso aprobó esta noche una prórroga de 2 años para 4,7 millones de ciudadanos que debían renovar sus licencias de conducción en 2022. También autorizó descuentos para la compra del SOAT.
En enero de 2022, cerca de 5 millones de colombianos tendrían que renovar sus licencias de conducción por ley de la República, pero hoy esa norma fue modificada en el Congreso. La vigencia de las licencias de conducción de más de 4.700.000 colombianos que ya no tendrán que hacer ese gasto el próximo año cuando se les venza su licencia. En el proyecto aprobado, que ahora pasa a conciliación con la Cámara de Representantes, también fueron autorizados descuentos del SOAT para los que no hayan utilizado ese seguro obligatorio de accidentes de tránsito en los años 2020 y 2021, descuento del 10%. Estamos dándoles descuento a los conductores que hacen buen uso de las vías y que han comprado su seguro obligatorio de accidentes de tránsito puntualmente. Además, la tarifa de intermediación será solo del 5% para bajarles los costos a los usuarios. Un nuevo frente de batalla política quedó abierto hoy entre los precandidatos presidenciales Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria por cuenta del apoyo del Partido Liberal que dirige el expresidente César Gaviria. En esta nueva controversia política, el primero en pegar fue Sergio Fajardo al vetar el nombre del expresidente César Gaviria. El Partido Liberal de César Gaviria, el Partido Liberal, por ejemplo, para ilustrarlo de manera corta, ese mismo Partido Liberal que está con el alcalde Daniel Quintero en la ciudad de Medellín, que están destruyendo una construcción de sociedad como están haciéndolo en la ciudad de Medellín, que es un partido que apoya ese tipo de expresiones políticas, no puede ser un partido con el que nosotros construimos. Eso hizo que el jefe único del Partido Liberal, César Gaviria Trujillo, le respondiera a Fajardo. Primero resuelva sus gravísimos problemas con la justicia y los organismos de control, luego hablamos de sus otros entuertos. En la pelea también terciaron los precandidatos Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo, miembros como Fajardo de la Coalición de la Esperanza. Muy bien, francas y serias las posiciones de Sergio Fajardo sobre el proyecto de cambio que necesita Colombia. Como se sabe y puede demostrarse, ese cambio no es lo que quieren alcanzar los que buscan seguir en lo mismo, como ocurre con César Gaviria y el Partido Liberal. En la Coalición de la Esperanza es bienvenido Alejandro Gaviria, pero no cabe sino un solo Gaviria, no dos, ni mucho menos tres. No se puede estar en la coalición y al mismo tiempo con el partido del César, porque eso ya ni es Partido Liberal. Y esta noche también le respondió el precandidato Alejandro Gaviria a Fajardo. Estamos en lo mismo, transformar a Colombia desde el centro político y ofrecer una esperanza de cambio de verdad. Pensemos en un centro incluyente, trabajemos para que la consulta de marzo nos permita unirnos en este propósito. En la lucha por ser el candidato de centro, la pelea apenas comienza. Comenzó hoy la Semana del Arte en Bogotá, que después del primer año de pandemia regresa a la presencialidad en una apuesta por contribuir a la reactivación económica de las industrias culturales y creativas. En el emblemático Museo del Chicó, con presencia del presidente Iván Duque, se presentó la Semana de Arte de Bogotá, que se prolongará hasta el 3 de octubre y que tendrá la novedad de volver a la presencialidad, pero con exposiciones distribuidas por toda la ciudad. Así lo destacaron su directora María Paz Gaviria y el presidente de la Cámara de Comercio, Nicolás Uribe. Les invitamos a recorrer la ciudad a través de un sistema de transporte gratuito, con visitas comentadas en cada uno de los espacios para acercarse a los artistas. Va a ser una muestra que vamos a tener en 45 espacios, 31 galerías participantes nacionales e internacionales. La ministra de Cultura, Angélica Mayolo, y el expresidente César Gaviria consideran que esta es una forma de reactivar las industrias creativas afectadas por la pandemia. Es una forma de reactivación de la economía y de nuestros artistas en la medida en que Arbo ofrece diversos espacios de circulación y comercialización para nuestros artistas, y de esta manera no solo apoyamos el arte, sino que también contribuimos a la generación de ingresos para las familias que dedican su vida a la promoción de la cultura. Hay que retomar la vida a pesar de que las circunstancias siguen siendo difíciles. Ojalá que no nos regrese una oleada de ese otro virus que está por allí, el Delta. Pero pues Colombia va saliendo y en general Sudamérica están saliendo bien. La Feria del Arte de Bogotá es uno de los resultados de la política de reactivación y de incentivos tributarios dictados durante la pandemia, aseguró el presidente Iván Duque. El ministro de Minas, Diego Mesa, sostuvo que el suministro de energía en el país no depende de la situación en Hidroituango y descartó un racionamiento. El funcionario fue enfático en señalar que no hay argumentos sobre un posible racionamiento en el país. Los temas asociados a Hidroituango no son un riesgo, ya que el gobierno, una vez se dio la contingencia en 2018, desarrolló un plan de subastas de cargo por confiabilidad con estímulos económicos para garantizar la entrada de nuevos actores al mercado.
El suministro de energía está en firme y no depende solo de este proyecto. En este momento no hay ningún riesgo de desabastecimiento para el año 2022 y 2023, independientemente de si hay retrasos adicionales en el proyecto hidroeléctrico de Ituango. El gobierno viene haciendo seguimiento al proyecto de Hidroituango para garantizar la transparencia del proceso. El Ministerio de Comercio y ProColombia lanzaron una nueva estrategia de promoción turística en las regiones. De acuerdo con la ministra de Comercio, Jimena Lombana, el programa busca beneficiar a 132 municipios de 27 departamentos. La estrategia se desarrollará en regiones de bajo impacto en turismo y en zonas libres de conflicto. La aerolínea LATAM da otro paso para salir de la ley de quiebras. La compañía logró financiamiento por $750 millones para su programa de reestructuración, que se adelanta ante un juez de Nueva York. El préstamo fue obtenido bajo mejores tasas y condiciones que permitirán una reducción de costos en la operación de la aerolínea. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El informe bursátil. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,73% a 1.360 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió, con una valorización de 12,07% a 65 pesos. La acción de Cemex fue la que más bajó, con una pérdida de 1,69% a 3.441 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Colcap, al movilizar más de 21.000 millones de pesos, con una variación positiva de 0,75% a 13.798 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.834 pesos con 68 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.800 pesos. Un euro cuesta 4.449 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.93. El azúcar se transó en 19,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $74.70. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $77.94. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.706 pesos.